Y voy a tratar de ordenárselos de esta manera, y según cómo vengamos de tiempo, vamos a ver si hacemos todo o no. Lo primero que quiero decir es que esta foto no la bajé de internet, esta foto la saqué yo, y realmente para mí siempre es una alegría, aunque sea virtualmente, estar en Rosario, que es cuna donde nació mi abuelo, donde mi abuelo eran 11 hermanos en Rosario, así que debo tener, a lo mejor alguno de ustedes es primo segundo lejano mío, y bueno, para mí es estar como en mi casa, ¿no? Sí, siempre fue muy, muy especial, siempre soy un turista en Rosario fanatizado, y bueno, esta foto la saqué el año pasado y me pareció muy lindo antes de bajar una foto de internet. Después a lo mejor vemos otras fotos. Esto es la estructura de la charla que vamos a tener hoy, algo que va a ser un poco más relajado y no tan técnico, porque si no se van a aburrir mucho. Pero estamos hablando de que habíamos visto todas las lesiones de nervios periféricos, de músculos por movimientos repetitivos, y quedaban las de nervios. Para las de nervios vamos a ver qué es lo que dice el decreto 658, qué dice el laudo, cuál es la fisiopatología, cuál es la característica distintiva de la lesión en cada nervio, la valoración médico-legal, y después chusmeamos un poco el tema de vibraciones. Esperemos que poder hacer todo en este tiempo. El decreto 658, bueno, ustedes ya saben cómo empieza. Esto siempre es algo para que todos recuerden cómo está estructurado el decreto 658, ¿no? Esta tabla, este modelo francés que habla de un agente, una enfermedad y una actividad que puede generar la exposición. Esto es todo lo que está en cuanto a posiciones forzadas y gestos repetitivos en el trabajo para miembro superior, y vamos a borrar todo lo que ya vimos, dejando solamente los nervios. Es bastante desordenado cómo está puesto esto en el decreto, porque el decreto les está hablando de hombro, codo, muñeca, dedos, y de repente les pone en el codo algo que es cervical, o algo que es del antebrazo, como el síndrome del pronador. Con lo cual, ya de por sí, la manera en que está presentado esto es una manera bastante deslucida. Y a propósito, cumplo en chusmearles que la Superintendencia de Riesgos del Trabajo sacó este año unas guías que teóricamente intentan protocolizar el diagnóstico clínico de estas afecciones listadas. Estas guías, yo no participé, estas guías hechas por la Superintendencia participaron médicos de las ART. Paradójicamente, teniendo a Mariano Ortiz, que es un neurólogo brillante y subjefe y subgerente de comisiones médicas jurisdiccionales para todo el país, y siempre hablo de Mariano con mucho cariño y con mucha admiración, y teniendo un montón de médicos de los que realmente me enorgullece ser compañero. Y no hablo un poco desde mi especialidad, porque yo como especialista en ortopedia y traumatología y especialista en cirugía de mano, podría a lo mejor pensar que tengo el orgullo herido de no participar. Créanme que no es así. Lo que no entiendo es cómo, estando en un organismo de control, los médicos de las aseguradoras a las que controlamos son los que nos van a bajar el criterio de cómo se diagnostica una enfermedad profesional. Y en ese criterio, paradójicamente, no tuvieron en cuenta la totalidad de las afecciones, porque cuando uno lee esas guías, el síndrome cérvico-braquial ni lo mencionan, pero son guías hechas desde el organismo oficial. Esto lo digo porque todo lo que yo voy a hablar acá, lo voy a hablar en base a mi experiencia, no solamente como médico del trabajo, sino como cirujano de mano, y por lo que he leído, no tiene absolutamente nada que ver, o muy poco que ver, con el concepto que se volcó en esas guías de la superintendencia. Perdón por este aviso parroquial, pero justo estamos hablando de este tema y no podía evitar mencionarlo. Estos son todos los nervios de los que vamos a hablar, y también vamos a hablar del de la rodilla, algo
raro, pero que habitualmente en algunas actividades lo pueden ver. ¿Qué es lo que dice el laudo? El laudo dice muy poquitas cosas y muy concretas. Define lo que es la compresión de un nervio periférico. Dice que las mononeuropatías se afectan, se caracterizan por afectar un solo nervio. Acá ya empezamos mal porque algunos de los nervios listados no son mononeuropatías. Como vamos a ver, el síndrome cérvico-braquial no es una mononeuropatía y sin embargo lo listaron. Con lo cual este es un primer divorcio de los tantos que vamos a ver entre el laudo y el decreto. Tal vez el más escandaloso sea que el laudo contempla las lesiones del nervio radial y el decreto 658 no las contempla. Con lo cual es una pregunta muy interesante que me hacen en todos los cursos, y si queda tiempo después la discutimos. Si tengo un trabajador que tiene una lesión del nervio radial, esa lesión está en el laudo, pero no está en el listado, ¿la puedo denunciar como una enfermedad profesional? Bueno, lo dejamos para después de la tanda, esa respuesta. Respecto a lo que dice el laudo, habla de una afectación única de un solo nervio, habla de lesiones locales, tumorales, traumas, compresiones, que el síntoma depende del cable de electricidad que está afectado. Da muchas generalidades con respecto a cuáles son los tres síndromes que puede haber: el síndrome del túnel carpiano, los del nervio cubital y los del nervio radial, que esto es lo que les quería mostrar. El laudo habla del nervio radial. Y eso es textualmente lo que pone respecto al nervio radial. También da un pequeño abordaje a lo que es la lesión del ciático popliteo externo, sin mucha diferencia respecto de lo que dice el decreto 658 del año 96. Y por supuesto, sigue los mismos lineamientos en cuanto a cómo tenemos que pararnos para diagnosticar cada una de los atrapamientos que se nos presentan. Siempre la historia laboral, los signos y síntomas de la mononeuropatía. Sigue insistiendo, lógicamente, porque esto fue hecho en el año 96. Radiografías para valorar un nervio. Bueno, yo les voy a decir prácticamente el único caso en donde tienen que pedir una radiografía si tienen que valorar una lesión neurológica. Groseramente se me ocurren dos: la costilla cervical para el síndrome cérvico-braquial y el proceso supracondilio, también para lesiones inconstantes altas del nervio mediano. Pero salvo esas dos cosas que las vamos a ver ahora con detalle, las radiografías no tiene mucho sentido pedirlas. Y el electromiograma, yo siempre los invito a googlear, a poner Sabino con B corta, que es mi apellido, electromiograma, y ahí Google los va a mandar a que lean un trabajo que hice sobre electromiografía en el año 96, está publicado en la revista de la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología, perdón, en el año 2005. Y bueno, un poco doy mi opinión respecto a lo que es la valoración electromiográfica para síndrome de atrapamiento. ¿Cuál es la fisiopatología? Todos sabemos más o menos cuál es la anatomía de un nervio. ¿Y qué es lo que pasa? Estos nervios atraviesan túneles osteofibrosos. Esto es necesario, así como los tendones dijimos que tenían poleas de reflexión, los nervios también tienen que estar aferrados a algún tipo de polea, solamente que en este caso los nervios tienen dos formas de transcurrir alrededor del cuerpo. Una es yendo entre músculos fuertes. Si van entre músculos fuertes, entonces ahí no están pasando por ningún túnel, pero a lo mejor están pasando apretados entre dos músculos que, si están hipertróficos, los pueden comprimir. Y a veces pasan por un túnel, como es el caso del síndrome del túnel carpiano, en donde entra por un túnel osteofibroso. Bueno, siempre la fisiopatología es la misma, la relación de la alteración continente-contenido. Ese camión, vemos que a la izquierda está pasando tranquilamente por ese túnel, y a la derecha no va a poder pasar por ese túnel. Puede ser que no pase porque
quieren pasar muchos al mismo tiempo, o puede ser que no pase porque el túnel, que sería el músculo, se hizo más hipertrófico y el agujero por donde tiene que pasar es más chico. Entonces, eso es digamos, siempre la fisiopatología que va a generar un trastorno en los nervios, que es un trastorno que tiene 3 fases. Tiene una fase arterial, tiene una fase venosa y una fase iónica, ¿no? Por supuesto, la arterial es que cuando ustedes tienen una compresión externa, tienen una isquemia. Esa isquemia después va a provocar un éxtasis venoso, y ese éxtasis venoso es el que va a terminar dando edema en el nervio, advenimiento de fibroblastos, cambios fibrosos, y digamos todos estos procesos vasculares que van dando una desmielinización segmentario parcial en partes del nervio. Hasta, digamos, ¿vieron cuando se habla de una paquimeninge? Bueno, esto es lo mismo, van a ser nervios con membranas muy fibrosas, digamos, nervios absolutamente desvitalizados, en donde todos esos pequeños vasos, esos plexos vasculares que tienen los nervios por dentro, bueno, esas pequeñas mangueritas van a estar prácticamente colapsadas o con muy poco pasaje. Eso es lo que va provocando una degeneración, y esa degeneración, ese déficit de oxigenación y ese camino hacia la fibrosis es lo que se da en los sitios en donde el nervio está comprimido. Y justamente es lo que termina dando los síntomas que vamos a ver para cada nervio. El laudo acá habla siempre de síntomas más comunes como dolor, trastornos sensitivos, trastornos motores. Habla de que no todas las fibras se afectan por igual, y eso es verdad porque los nervios tienen contingente de fibras motoras y contingente de fibras sensitivas. Siempre las fibras sensitivas son las que se van a afectar más precozmente y son las que son un poco más sensibles a la isquemia. Y es por eso que en los síndromes de atrapamiento los hallazgos motores van a ser menos frecuentes y muchas veces sometidos a lo mejor algunas malformaciones anatómicas, como vamos a ver. Esto es un poco lo que les decía hace un ratito de lo que tienen cuando el nervio, la diferencia fisiopatológica de cuando el nervio está pasando entre músculos, en donde el exceso justamente empeora el síntoma, porque cuando ustedes utilizan mucho el músculo, ahí es el músculo cuando se pone hipertónico, hipertrófico, y entonces en los momentos de uso es en donde se termina comprimiendo el nervio. Es distinto de las compresiones que pasan, que ocurren en un canal osteofibroso, en donde ahí ese continente es rígido y directamente la compresión ocurre no por el continente, sino porque aumenta el contenido. Siempre es lo mismo, cuando hablemos de una compresión, o hablamos de un problema en el continente o de un problema en el contenido. Un problema en el continente es que el nervio pasa en 3 músculos. El músculo fortachón, 2 músculos fortachones compriman al nervio, eso es un tema de continente, y un tema de contenido es cuando muchos camiones quieren pasar por el mismo túnel y quedan todos apretados. Si entendieron eso, ya directamente entendieron la gran mayoría de la clase, el resto es tratar de acomodar este concepto a cada nervio. ¿La electromiografía hace el diagnóstico? No. La electromiografía no hace el diagnóstico si no tenemos una valoración clínica. Siempre hablamos de estas variables electromiográficas. No sé si habíamos visto este cuadro la vez pasada, si no lo vuelvo a explicar, por si no lo recuerdan. Creo que sí, creo que lo habíamos visto porque yo utilicé como ejemplo, pero bueno, para el que no estuvo, como el público se renueva, lo refresco nuevamente. Supónganse que ustedes se compraron a las afueras de Rosario un country, una casa en un country, por Fisherton. Creo que hasta di el mismo ejemplo cuando hablaba de Fisherton, ahora que en el aeropuerto tiene un shopping.
y hay una autopista a Fisherton, y entonces ustedes saben que yendo por esa autopista llegan a Fisherton en tanto tiempo. Ahora, si tienen un piquete, van a tener que pasar más despacio y van a tardar más tiempo en llegar. Entonces, esas son las dos variables que mide un electromiograma. La disminución de la velocidad, porque tuvieron que frenar por el piquete, y en su casa los están esperando, saben que en 1 hora vuelven y tardaron 1 hora y media en llegar, eso es la latencia distal. O sea, ¿cuánto tiempo tardaron en llegar? Justamente porque fueron a menos velocidad. Y dijimos que había, digamos, en el laudo sugerencia de estudios radiológicos. Bueno, este es un ejemplo de los estudios, de por qué los estudios radiológicos. Eso que ven ahí, que es absolutamente inconstante, está entre el 1 y 2% de la población, es un gancho supracondilio, o que se llama proceso supracondilio, que es absolutamente inconstante, se inserta un ligamento, que es el ligamento de Straters, y por ahí puede comprimirse el nervio mediano. Habitualmente hoy podemos utilizar también para diagnóstico, que es bastante sensible, la resonancia, si puede ser con una bobina de alta definición, que va a mostrar no solamente algunos cambios vasculares en el nervio, sino fundamentalmente en todos los tejidos que están circundantes al nervio, por eso la resonancia realmente es muy útil, y eso, digamos, aumenta la sensibilidad si se hace con gadolinio. Y también la ecografía del Power Doppler. El Power Doppler está dando mucha idea de todo el compromiso vascular, sobre todo en el cuadro inflamatorio que se da alrededor del nervio. Así que es muy interesante. Y esto también es algo que tienen que saber. No siempre estos cables de electricidad van a ser absolutamente estrictos, porque el laudo les habla de abordar esto como una mononeuropatía, pero a veces los síntomas del paciente no, o sea, el paciente no fue a estudiar para la consulta médica. Eso es, ustedes querían que les hable del nervio mediano, como la cara palmar del pulgar, el índice, el mayor y la mitad de la mitad radial del anular, y resulta que tiene un compromiso del mediano y también siente parestesias en el menique. Y ustedes dicen, ¿y cómo puede ser? Si el menique no corresponde al nervio mediano, bueno, puede ser por esto, porque en el 17%, un poco más, un poco menos de las personas, hay anastomosis entre los nervios. La más popular y la más frecuente son las anastomosis de Martin Gruber, entre el nervio mediano y el nervio cubital. Y estos tipos de anastomosis van a hacer que muchas veces el paciente no les cuente el cuento como ustedes lo quieren escuchar, sino que efectivamente tenga a lo mejor algún tipo de problema, de trastorno o de lesión que afecte otro nervio. Y también las que son menos frecuentes, pero no está de más mencionarlas, son las anastomosis de Ricci-Cognot, que son las que se dan en la mano, y son anastomosis que, ustedes se acuerdan que el nervio cubital es la fuerza de cierre de la mano, ¿no? El aductor del pulgar está inervado básicamente por una rama motora del nervio cubital que la da en la mano luego de emerger del canal de Bouchon. Pero también a veces pueden tener anastomosis que son raras, que son estas que les acabo de mencionar, y que pueden incluso llegar a inervar al abductor del pulgar. Por eso a lo mejor ese signo de Froment, que vamos a ver ahora en un ratito, les puede resultar en algunos pacientes. Es muy raro, no son tan frecuentes como las de Martin Gruber, pero es algo que siempre conviene tener en cuenta que esto no es estricto. Bueno, ahora viene la parte que ya vimos lo que dice la norma, lo que dice qué es lo que está listado, vimos lo que dice el laudo, ahora vamos a ver nervio por nervio. Acá, por supuesto, me pueden frenar las veces que quieran y pueden hacer todas las preguntas. Y para eso vamos a tener un orden, que es el orden que tenemos generalmente cuando estudiamos esto, que es de ir de arriba para abajo. Es un orden que no se respetó en el baremo, en el listado de enfermedades profesionales, por supuesto, mucho menos en estas guías que sacaron. Y lo primero que no se respetó es en definir algo controvertido que está en el listado y que estas guías deberían haber hecho, que es definir el síndrome cérvico-braquial.
¿Qué es el síndrome cérvico-braquial? Tiene un montón de sinónimos. Podemos hablar de síndrome del opérculo torácico, síndrome del desfiladero torácico. Digamos, esto se viene definiendo desde hace muchísimos años. Fíjense, Nasfinger en 1935 ya estaba hablando de esto. Y acá un poco lo que estamos viendo en el síndrome del opérculo torácico, en el síndrome cérvico-braquial, es una serie de sitios que ahora vamos a ver en donde se pueden comprimir tanto raíces como plexos, ¿no? Este lugar... Sí. Ya no, hijo. Ya no. Perdón, no escuché. No, fue sin querer, me parece, Doc. Bueno, sigo entonces. Esto es un poco lo que les quería mostrar primero, y ahora vamos a las lesiones conceptuales. ¿Qué es un síndrome cérvico-braquial? Y esto es importante que lo vean porque esto está en el listado de enfermedades profesionales, no es una mononeuropatía, y esto no se los van a explicar en muchos lugares. Este intervalo costoclavicular es un desfiladero a través del cual las raíces y el plexo transitan y tiene tres lugares. Desde que las raíces pasan por el triángulo de los escalenos, entre el escaleno anterior y el escaleno medio, después transcurren por el espacio costoclavicular, eso es entre la primera costilla y la clavícula, y finalmente pasan por debajo del pectoral menor en lo que se llama espacio del subpectoral menor. Este esquema realmente me parece brillante, me parece excelente. Pueden hacerle impresión de pantalla, pueden sacarle fotos, grábenselo porque cuando hablen del síndrome cérvico-braquial, en el baremo están hablando de esto, de un trastorno que a diferencia de lo que dice el laudo, no se da en un solo nervio y no se da en un solo lugar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Acá tenemos el primer gran divorcio entre lo que establece el laudo y lo que establece el listado de enfermedades profesionales. En este caso, estamos hablando de espacios obviamente virtuales que estamos transformando en reales en este dibujo, pero la verdad es que el dibujo es extremadamente claro, ¿no? Desde los escalenos, como los ven en el triángulo azul, pasando por debajo de la clavícula en verde y finalmente por debajo del pectoral menor en rojo. En cualquiera de esos lugares o en el trayecto de esos lugares, incluso hasta por cuestiones tumorales, se puede comprimir las raíces y parte del plexo. Esto, que quería ir a ese dibujo, este espacio que se llama el espacio intervalo costoclavicular, puede comprimir no solamente a los nervios, sino a la arteria subclavia y a la vena subclavia. El diagnóstico es controvertido. ¿Por qué? Porque van a ver que no hay un signo, o sea, si estamos hablando de que están mezclados muchas veces por anastomosis, como dijimos recién, Martin Gruber, que una anastomosis entre el mediano y el cubital nos puede dar síntomas de mediano y cubital, imagínense en este lugar en donde todas las raíces y todos los troncos están mezclados. Acá mucho menos van a tener una presentación clínica muy puntual. Y encima, digamos, hay distintas calificaciones o distintas interpretaciones de este cuadro, en donde si bien está definida claramente la sobrecarga, también lo pueden ver como parte de síndromes fibromiálgicos. O sea, en realidad son presentaciones bastante vagas y que son realmente muy difíciles de diagnosticar. Obviamente que está considerada la sobrecarga laboral en la literatura y por supuesto está puesto de esa manera y en ese sentido en el listado de enfermedades profesionales, ¿no? Van a tener básicamente dos formas de presentación. Las formas más claras de definir, que son las compresiones vasculares, sobre las cuales el diagnóstico de certeza es un 100%, no hay ningún tipo de duda, y se diagnostican claramente, y eso se da en el 10% de los casos.
El 90% del resto de los casos son las compresiones neurológicas en donde no tienen manera de definirlas claramente en la clínica, ni tampoco de diagnosticarlas como lo harían en un síndrome vascular. Y acá es importante ver que muchas veces estos cuadros son dinámicos. ¿Por qué? Porque pueden estar asociados a una malformación. La malformación más frecuente es la costilla cervical, que está en el 0,75% de la población. Ustedes se acuerdan, esta costilla cervical que es inconstante, pero que de acuerdo a la posición de la cabeza puede llevar a la obturación del flujo y una alteración en los pulsos. Acá tienen otro, este dibujo también es muy lindo, del síndrome del opérculo torácico. Miren cómo se ven bien el escaleno anterior y el escaleno medio, cómo el plexo sigue su trayecto por debajo de la clavícula y por debajo del pectoral menor. En todo este trayecto se da el síndrome cérvico-braquial. Y como decíamos, el 10% son vasculares, en donde no hay ninguna duda, ahora vamos a ver cómo se manifiestan, y el 90% son neurogénicos que les pueden dar una manifestación directamente mucho más flu y mucho más perdida. Es importante que tengamos en cuenta que nosotros estamos creando una crisis neurovascular en donde estamos llevando el plexo y la arteria subclavia a estar comprimida o por debajo de la clavícula o por los tractos fibrosos del escaleno anterior y el escaleno medio. Entonces, eso significa que cuando nosotros hacemos actividades en donde llevamos los miembros hacia arriba, estamos creando esa crisis. O sea, yo puedo no tener ninguna malformación y dinámicamente estar estrechando todo este espacio simplemente con elevar el brazo. Fíjense que al elevar el brazo, yo estoy llevando toda esta cuerda amarilla a que quede comprimida en todos estos lugares, con lo cual ni siquiera necesito una malformación. Pero en este caso, la malformación es muy fácil de definir porque hay un signo que es el signo de Addison, que es que ustedes le estén tomando el pulso radial a un paciente y le vayan pidiendo que incline la cabeza y la extienda hacia el lado justamente del miembro que estamos investigando clínicamente. Y si el paciente tiene una costilla cervical o tiene un compromiso vascular, ustedes van a notar que el pulso radial desaparece. Eso es un diagnóstico de certeza, realmente no hay ningún tipo de duda, y en este caso una compresión vascular puede diagnosticarse fácilmente, más allá de que recuerden que la maniobra de Addison puede ser positiva en personas normales. Hay otras pruebas o diagnósticos diferenciales. Por supuesto, si ustedes no están llevando los brazos hacia arriba para llevar el plexo hacia arriba, tienen que tratar de llevar la clavícula para abajo, y una maniobra es descendiendo los hombros, y una tercera que no les recomiendo, no es una maniobra que a mí me gusta y que no la haría en un contexto de una valoración laboral, y difícilmente, dadas las circunstancias, la haría en una valoración clínica en mi consultorio, que es la prueba de Spurling, que es comprimir la cabeza mientras el paciente gira y flexiona el cuello. Son maniobras que diría tienen que estar en manos muy especializadas y se las comento a fin académico, pero no son maniobras muy patognomónicas tampoco, ¿no? Y que, digamos, si están hechas dentro de los 2 minutos, tienen un determinado valor y más allá de eso pueden estar provocando un falso positivo, que es algo con lo que insisto siempre, ¿no? También hay otras maneras de hacer un diagnóstico diferencial. Sin duda, hoy por hoy, una herramienta importante son los bloqueos. Si bloquear el espacio interescalénico le da una mejoría de los síntomas, bueno, en ese caso no hay ningún problema. El diagnóstico puede ser bastante fácil de hacer. El electromiograma tiene muy poca sensibilidad y muy poca fiabilidad, y los diagnósticos diferenciales sí son importantes, sobre todo con toda la patología tumoral intratorácica, el tumor de Pancoast y lesiones mediastínicas, que digamos son
son lesiones tumorales que muchas veces, paradójicamente, se pueden estar manifestando a través de un síndrome cérvico-braquial, como está en el baremo, del opérculo torácico. Insisto, acá lo que más importa es ver, descartar las malformaciones, ver si la actividad que realiza el paciente es algo que lleve a generar con la postura un conflicto subclavicular, y tener en cuenta que los síntomas y las parestesias y los dolores que pueden tener, porque este es un síndrome que no se va a caracterizar por un compromiso motor, sino por un compromiso básicamente irritativo. O sea, no van a tener una parálisis ni una paresia, a lo sumo alguna parestesia, porque tampoco les va a dar hipoestesia, van a tener una parestesia en territorio no muy bien definido y sobre todo dolor. Y recuerden los diagnósticos diferenciales que tienen que hacer, sobre todo con el compromiso vascular, que es el único que realmente van a poder definir por un examen, por una arteriografía, en fin, por una serie de elementos mucho más objetivos que un electromiograma, que recuerden, el electromiograma es un estudio operador dependiente. Es un estudio que se modifica por quién lo está tomando, se modifica por la hora del día a la que lo hacen, la temperatura, las condiciones de luminosidad y todas estas variables que incluso incluyen a la marca y el equipo con el que lo están tomando. Acá terminamos los criterios con el síndrome cérvico-braquial. No sé si alguno me quiere hacer una pregunta, si no seguimos. Posiblemente lo que les va a pasar con el síndrome cérvico-braquial, y que es lo mismo que nos va a pasar más adelante con el pronador, es que son síndromes que muchas veces pasan desapercibidos, justamente porque no tenemos manera de diagnosticarlo fehacientemente, y nuestra cabeza funciona más rápido en ir a buscar los síndromes más frecuentes, ¿no? Que es el nervio mediano en la muñeca, el cubital a nivel del codo, y bueno, tratamos de encajarlo por ahí. Pero muchos de los síndromes que creemos que vemos en realidad pueden estar siendo referencias de otras compresiones más proximales. En el caso del nervio cubital, vamos a tratar de acelerar un poco, pero si no, no vamos a llegar a ver todo. El nervio cubital tiene distintos sitios de compresión. Es un nervio que está originado, digamos, a partir de las raíces de C8 y T1, y que pasa por un pequeño ligamento, que es este ligamento chiquitito que ven acá, que es la arcada de Straters, que es un ligamento proximal ya a su ingreso después en el canal epitróqueo-craneano, ¿no? Y que en esta arcada de Straters ya puede presentar raramente su primer sitio de compresión. No tienen que confundirlo con el ligamento de Straters, que es el que vimos hace un rato, cuando hablábamos del proceso supracondilio, y que tiene que ver con una compresión del nervio mediano y que es mucho más inconstante. En este caso, la arcada de Straters, que es más que nada un tabique intermuscular, es mucho más frecuente, no está, a diferencia del otro, en el 1 o 2% de la población, sino acá el 70% de la población lo tiene. Después, obviamente, entra en el canal epitróqueo-craneano y finalmente ingresa entre las cabezas, digamos, humeral y cubital de este músculo, que es el cubital anterior, que estas dos cabezas, estos dos fascículos del cubital anterior, tienen esta aponeurosis flexopronadora, que es el ligamento de Osborn, en el que en realidad en muchas publicaciones diferencian lo que es el verdadero túnel cubital, que es el ingreso del nervio cubital entre estos dos fascículos del cubital anterior, a diferencia de la compresión en el canal epitróqueo-craneano, que es esta que ven a la derecha, que es lo que cuando ustedes se golpean el codo y dicen malas palabras y barbaridades y bailan el malambo del dolor, bueno, eso es cuando le pegan al nervio cubital justo por debajo de su reflexión en el canal epitróqueo-craneano. Ya acá el nervio puede tener una compresión de otras características.
Bueno, estos son todos los sitios de compresión, que son los que más o menos les acabo de nombrar, y por supuesto, todos estos lugares hasta llegar a la muñeca. Es lo mismo, acá tienen los dos fascículos del cubital anterior, el comienzo del túnel cubital con la arcada de Osborn, y ven el nervio como está justo saliendo del canal epitrócloricraniano y entrando entre estos dos músculos. ¿Cuáles son los síntomas que van a tener? El compromiso de la totalidad del nervio cubital. ¿Por qué digo la totalidad? Porque el nervio cubital, recuerden, que da la sensibilidad del quinto dedo y de la mitad del anular, la mitad cubital, tanto en el dorso como en la palma. Pero, ¿cuál es la diferencia que ocurre con el canal de Bouchon? El canal de Bouchon es cuando este cable de electricidad, después de que pasó, imagínense ustedes desde la cara interna del codo, agarrar el cable, cualquier cable que tengan en su casa y llevarlo al dedo chiquito. Bueno, ustedes pueden tener este cable de electricidad. Esperen que se los voy a mostrar de esta manera, si no. Dejo de compartir un segundito. Esto es un cable de guitarra eléctrica. Yo estimo que muchos de ustedes no tienen guitarra eléctrica, así que voy a usar uno de mis cables. Acá tengo el nervio cubital, que lo ven acá, y acá el nervio cubital está entrando justo a la altura del dedo chiquito por el canal epitrócloricraniano. O sea, esto que están viendo en mi mano es mi nervio cubital. ¿Cómo está pasando? Detrás del codo y está entrando por la muñeca. Me lo tendría que atar o ponerme una tela adhesiva. Ahí está, ahí se queda bien. ¿Qué es lo que ocurre? El nervio cubital le da la sensibilidad a todo el dedo, pero acá entra por la cara palmar, con lo cual cuando entra en la cara palmar ya tendría que inervar solamente la cara palmar. ¿Qué es lo que hace el nervio cubital? En esta parte, antes de entrar a la muñeca, y lo voy a hacer con un cable de otro color, tendría que ser, a ver si lo tengo acá, no, bueno, no importa. Antes de entrar a la muñeca, da una rama que viene al dorso de la mano. Entonces, cuando la parálisis del nervio cubital se da en este punto, toma todo el cable, tanto el cable que va a entrar a la cara palmar como el cable que en el antebrazo va a la cara dorsal. Entonces yo tengo a todo el dedo chiquito dormido. Ahora, cuando la compresión está acá, solamente tengo la cara palmar dormida, porque la cara dorsal zafó porque salió antes de la compresión. ¿Me explico más o menos? Sí, re claro. ¿Sí? Bueno, digamos que esas son las características que uno tiene que tener en cuenta. Digo, yo voy a evaluar un dedo chiquito en un compromiso en nervio cubital. Entonces, bueno, si el compromiso es palmar, yo ya sé que entonces la compresión está en la muñeca. Si me dice que tiene todo el dedo chiquito dormido, tengo que pensar que la compresión es más proximal, justamente porque, vamos a volver a compartir pantalla, está dormido todo el dedo. Es por eso que siempre tengan en cuenta estos detalles de la semiología. Si bien los nervios van abandonando ramas, y a la medida que van abandonando ramas, van cambiando la manifestación neurológica que pueden dar. Seguimos. Los compromisos motores son más raros. ¿Por qué? Porque dijimos siempre que las fibras más precozmente afectadas son las sensitivas, que son fibras más finitas, más expuestas, digamos, todas esas fibras que tienen una cobertura mielínica diferente, y que directamente hacen que siempre un síndrome de atrapamiento se manifieste por dolor, parestesias, o un síndrome deficitario en cuanto a lo sensitivo. Cuando llegamos a lo motor,
En el nervio cubital, uno de los signos es el signo de Wartenberg. Eso es que no puede cerrar el dedo. Ven que en la mano de la izquierda el nervio cubital está bien porque puede llevar el meñique junto a los otros, y en la otra mano ya el meñique se le abre y no lo puede llevar hacia adentro con el resto de los dedos. Eso es lo que se llama signo de Wartenberg y ya es un signo de déficit motor cubital. Y este es el famoso signo de Froment, que es el signo que yo siempre muestro. Esta es una foto que saqué yo hace muchísimos años, en donde tienen que tener esto en cuenta. Voy a dejar de compartir pantalla de vuelta un segundito. Perdón, esto es para que no se duerman. Pero cuando ustedes tienen el aductor del pulgar, es el que cierra el pulgar de esta manera, ¿sí? Cuando yo hago esto con el pulgar extendido, lo que estoy haciendo es llevar el pulgar como un bloque hacia la mano. Esto lo hace el aductor del pulgar. No es lo mismo que esto, que ven acá, que cuando yo digo que sí con la puntita del dedo, o sea, esto lo hace el flexor largo del pulgar, que es un tendón que viene por acá, de esta manera, ¿ven? El flexor largo del pulgar viene acá en la cara palmar y hace esto. Y pasa por el túnel carpiano. Este es el recorrido del flexor largo del pulgar, que no es lo mismo que el aductor del pulgar que provoca esto. Cuando yo tengo un cubital que funciona, le digo a un paciente, tome el papel y hago una pulseada, y si el cubital está bien, no le puedo sacar el papel. Ahora, si el cubital está mal, yo le saco el papel al paciente, porque el paciente no tiene fuerza cubital. Entonces le digo, haga lo que pueda para que yo no le saque el papel. Y el paciente entonces hace esto. Cuando me hizo esto, ya está activando el flexor largo del pulgar, que es otro tendón y otro nervio. Entonces, esto es el signo positivo, el signo de Froment, es que no tiene, como no le funciona el nervio cubital, está usando el nervio mediano que desde lo motor inerva el flexor largo del pulgar. ¿Eso qué quiere decir? ¿Cuál de los dos manos tiene la paresia cubital? ¿La de arriba o la de abajo? Hello. Bueno, como son tímidos, le voy a decir yo. La paresia, la parálisis la tiene la mano de arriba. La que tiene el reloj está normal porque puede usar el cubital. El de arriba está usando justamente el flexor largo del pulgar, que está inervado por el nervio mediano. ¿Sí? Esa es la diferencia. O sea, si mi cubital anda bien, yo puedo hacer esta pulseada. Si mi cubital anda mal, tengo que recurrir a otro tendón y a otro nervio. Profe, ¿puede compartir la pantalla si vemos la foto? Ah, perdón. Sí. Porque por eso tampoco podemos contestar. Disculpe. Gracias que alguien me lo dijo. Esto es muy... Ahora sí. Está bien, ahora se entiende con el ejemplo que dio usted. Gracias. Claro. No, gracias a vos por avisarme. Acá ven que está usando, como les decía, el flexor largo del pulgar, que corresponde al nervio mediano. Entonces, como no le anda el cubital, usa este. Y a este el cubital le anda bien. Sigamos. Recuerden esto que yo estoy subrayando ahí cuando hagan la semiología neurológica. No exacerben voluntariamente los síntomas. Si ustedes se golpean el codo, van a tener una parestesia y van a tener un hormigueo en el cubital, y no significa que tengan un problema en el cubital. Si yo ahora agarro un martillo y me pongo a golpearles el codo a todos en el canal epitróqueo-craneano, en donde el nervio cubital es extremadamente vulnerable, les voy a estar fabricando un falso positivo.
no hay que exacerbar las maniobras digamos, si la lesión está, la van a encontrar fácilmente con una semiología absolutamente delicada. No tienen que forzar la semiología. Estas lesiones son raras, las del canal de Goujon, si bien la bibliografía la ubica como la tercera en frecuencia, y tiene que ser en actividades. Yo acá les puse la de los ciclistas, porque más que nada el ciclista del medio está apoyado en el canal de Goujon, bien en la cara cubital de la muñeca. Pero yo lo que entiendo es que hay otros síndromes más frecuentes, pero que como no dan ningún tipo de sintomatología, más que a veces dolor, no se los considera. De hecho, muchas de las epicondilitis que vemos, ¿se acuerdan que dijimos que en la epicondilitis hay un ramo recurrente de la rama interósea posterior del nervio radial, y ese ramo recurrente que está ahí cerca del epicóndilo, que incluso cuando hacen un estudio histológico de una epicondilitis, muchas veces van a encontrar fragmentos microscópicos de periósteo desprendidos, y justamente fragmentos de las ramas terminales de esta rama recurrente, interósea posterior o ramo epicondilio, en donde, digamos, muchas veces una epicondilitis se va a confundir y en realidad es un síndrome del interóseo posterior. Pero bueno, en la literatura, como síndrome documentado, el tercero en frecuencia sería el canal de Goujon. Yo realmente como cirujano en miembro superior lo he visto muy poco y no he tenido, prácticamente no tengo experiencia en liberaciones del nervio cubital, si bien participé, pero no es algo que los cirujanos de mano hagamos con mucha frecuencia. Tenés que estar en un centro de derivación y verlo. Así que bueno, vamos a pasar rápido esto del canal de Goujon porque no tiene sentido pasarlo. Vamos a la compresión del nervio mediano. Este nervio mediano que como lo vemos acá, tenemos un nervio mediano intrínseco y un nervio mediano extrínseco. Fíjense lo que pasa con el nervio mediano, que el nervio mediano desciende por la cara medial del brazo, prácticamente haciendo una X con la arteria humeral, y no da ramos sensitivos ni motores prácticamente en el brazo, sino que los da en el antebrazo a través de la rama interósea anterior y de un montón de ramas musculares para el pronador y para el flexor superficial. Es importante recordar siempre el concepto de mano intrínseca y mano extrínseca. La mano intrínseca es la mano gobernada por músculos que nacen y terminan en la mano. Y la mano extrínseca es los movimientos de la mano gobernados por estructuras que están fuera de la mano. Me voy ahora a acordar de volver a compartir y no cometer el mismo error, pero por ejemplo, si yo hago esto, que ven acá, este movimiento se está dando en la mano, pero lo está provocando una estructura que está acá, en la cara palmar. Ahora, si yo hago este movimiento de señalar el techo con el pulgar, esto lo está haciendo musculatura intrínseca, o sea, musculatura que nace y termina en la mano. Ese es el concepto de mano intrínseca y mano extrínseca. Vuelvo a compartir la pantalla. Entonces ustedes tienen que el mediano tiene contingentes de fibras motoras y sensitivas. Prácticamente no da fibras sensitivas hasta llegar a la mano. Ustedes acuérdense que el nervio mediano es el ojo de la mano. Es lo que a ustedes les permite, con los ojos cerrados, discernir esto es papel, esto es madera, esto es plástico, esto es metal. Eso lo pueden saber gracias al nervio mediano. Y el nervio mediano prácticamente no da ramos sensitivos, da estos ramos motores acá, para la musculatura extrínseca, y después da unos ramos motores menores para la musculatura tenar, y finalmente las ramas sensitivas tan importantes y que estamos usando las 24 horas del día. Son nuestra principal asistencia.
Acá, bueno, la anatomía la paso un poquitito rápido, yo voy viéndola ahora porque no quiero dejar de darles nada. Estos son, digamos, los síndromes que pueden tener de compresión del nervio mediano. El síndrome del pronador, el síndrome del interosseo anterior, el síndrome del túnel carpiano. El síndrome del pronador es la... Si bien el nervio mediano, como yo les decía, puede estar comprimido por este ligamento de Straters que les mostré hace un rato, y en un rato les voy a mostrar, cuando veamos paradójicamente vibraciones, les voy a mostrar un diagnóstico diferencial entre el proceso supracondilio y un osteofito. Pero de todas maneras, esto es inconstante, no es raro, no es algo que tenemos que tener en cuenta, pero sí el síndrome del pronador. Que el síndrome del pronador es el compromiso del nervio mediano cuando entra entre las cabezas del pronador redondo. Ahí tienen los distintos tipos de ingresos que puede tener. Puede ser que ingrese directamente entre las dos cabezas del pronador, que es, digamos, lo que ocurre en la gran mayoría de la población, pero a veces hay anomalías anatómicas que hace que en vez de entrar entre el intersticio de las dos cabezas, entre directamente por el medio de las fibras musculares. Ven como ocurre en el segundo caso, acá en el 40%, miren cómo acá ingresa entre los dos músculos y acá ingresa dentro del músculo. Y finalmente, sería raro, pero en algunas variables anatómicas no hay dos cabezas del pronador, sino hay un pronador solo y está comprimido por ese único pronador. Pero eso es realmente raro. Esto es lo que ocurre en el síndrome del pronador. ¿Y qué es lo que van a tener? Paradójicamente, esto. O sea, yo acá me saqué una foto de mi antebrazo, hoy a la tarde, para poder ilustrarlo un poco mejor, y van a tener un paciente que, lejos de ser un debilucho, es un paciente bastante fortachón. O sea, tiene un buen desarrollo muscular. Y justamente ese desarrollo muscular del pronador es lo que le está comprimiendo el nervio. ¿Se acuerdan que cuando empezamos la clase dijimos que el nervio podía estar comprimido por dos músculos o podía estar comprimido cuando compite por el pasaje de un túnel con otras cosas? Entonces, el nervio mediano acá presenta las dos clases de compresión. La compresión dinámica, que sería el síndrome del pronador, y una compresión más estática, que es la compresión que se da en el túnel carpiano cuando intenta competir con los flexores para pasar todos por el mismo túnel. En este caso vamos a tener un paciente que tiene un muy buen estado muscular, un muy buen desarrollo muscular, y que cuando ustedes van a la estadística, realmente hablan de que la presentación es 100 veces menor respecto al síndrome del túnel carpiano. Yo cuando veo estas estadísticas, y estamos hablando de estadísticas serias, no obstante me pregunto cuánto de los, a veces, cuadros de dolores en antebrazos que uno interpreta como tendinitis, en realidad no es un síndrome del pronador, ¿no? Todo ese cuadro de dolor que sería bueno indagar un poco más desde lo clínico, ¿no? Esto sí es interesante cuando hablamos del abordaje clínico precisamente, y es que esto mejora con el reposo, a diferencia de lo que ocurre con el síndrome del túnel carpiano, que empeora con el reposo. ¿Por qué mejora con el reposo? Porque si dijimos que en este caso yo tengo acá este nervio mediano, que cuando me pongo a hacer pesas estoy comprimiendo el cable porque el músculo se pone duro, bueno, acá cuando descanso el músculo se pone blando y entonces el nervio mediano va a poder respirar. ¿Eso qué significa? Es importante la anamnesis. Siempre es importante la anamnesis cuando ustedes hacen una valoración neurológica. Si el cuadro empeora con el uso, piensen en un síndrome dinámico, y si empeora con el reposo, en donde se da un éxtasis, piensen en un síndrome más de tipo estático. Fíjense que el síndrome del túnel carpiano molesta de noche,
Molesta de noche porque ustedes adoptan una postura de flexión de las muñecas, una postura fetal, en donde lo que están haciendo es generar una crisis vascular en esos pequeños, en esas pequeñas arterias, en esas pequeñas mangueritas que tiene el nervio por dentro. Entonces, ustedes mismos se autoprovocan una isquemia nocturna, y esta isquemia nocturna da un éxtasis venoso, da un edema, y justamente con el uso de la mano, durante el día ese edema mejora, vuelve la circulación intraneural, y los síntomas, paradójicamente, con el uso mejoran en este síndrome estático. Es todo lo contrario a lo que ocurre en un síndrome dinámico. Durante la noche va a mejorar, alivia la sintomatología con el reposo, y durante el día, al someterse al agente de riesgo, va a empeorar. Estas son las distintas pruebas que van a ver. Una prueba interesante, sobre todo para ver cuando cuando el nervio mediano está comprimido bien en la arcada del supinador, es una pulseada con el dedo mayor, que es digamos, el que tensa más que nada la aponeurosis del flexor superficial de los dedos, que es por donde ingresa el nervio mediano. Bueno, en casos más severos, tienen que hacer el diagnóstico diferencial con el síndrome del interocio anterior. El síndrome del interocio anterior es justamente la compresión de la rama interocio anterior, que es la rama estrictamente motora, que dijimos que inervaba al flexor largo del pulgar y al flexor profundo del índice. Ahí tenemos una diferencia con el flexor profundo del dedo mayor, en donde a veces puede estar inervado por el mediano y a veces puede estar inervado por el cubital. Esto que les voy a mostrar, y que aparece ahí, pero a mí me gusta mostrarlo, es lo que se llama el signo de Spinner, que es, cuando yo hago esto, cuando hago este círculo, estoy haciendo una flexión de la interfalángica que la está haciendo el flexor largo del pulgar, que está inervado por la rama interósea anterior acá. Y cuando doblo esto, lo está haciendo la puntita del dedo, el flexor profundo. ¿Se acuerdan que el flexor superficial es el que hace esto? ¿Ven? Esta es la maniobra, el test de Allen, en donde yo quiero que hagan esto con sus manos en sus casas. Se agarran todos los dedos y dejan y llevan el dedo mayor a la palma de la mano. Ven que se flexiona la interfalángica proximal, que es el que flexiona el superficial, y el profundo es el que flexiona estrictamente la puntita del dedo. Ahora quiero, sin hacer trampa, que intenten hacer, llevándose todos los dedos para atrás, lo mismo con el meñique. A ver, ¿quién puede hacer lo mismo? ¿Con el mayor y con el meñique o quién no puede? ¿Hay alguien que no pueda? A ver, María Victoria, vamos a poner tu mano más cerca de la pantalla. Hacelo primero con el dedo... Ah, no, ahí lo pudiste hacer. Hacelo con el dedo mayor. Ahí lo podés hacer bien. Y a ver, hacelo con el meñique ahora. No, vos lo pudiste hacer. ¿Con la otra mano? ¿Con la otra mano lo podés hacer en el meñique? No, entonces... Sí, sí puedo. Bueno, Noelia también puede. María Laura, no sé si vos podés. A ver, mostranos el meñique. Bueno, María Laura no puede hacerlo con el meñique. ¿Sabés por qué, María Laura? Porque tenés una agenesia de nacimiento del flexor superficial del quinto dedo. Te acabas de enterar de que te falta un tendón.
un tercio de la población no tiene flexor superficial del quinto dedo. Eso significa que, ven cuando yo hago esto, acá no lo puedo hacer con mi mano. Y ustedes me dirían, ¿vos alguna vez, María Laura, te diste cuenta que te faltaba un tendón en la mano? No, porque no te viste en la necesidad. Yo sí, porque justamente cuando agarro una guitarra y me pasaba que yo quería, siempre, viste, en el secundario te empiezan a dar folclore, ¿no? Y por eso a mí hay una posición que se usa mucho en folclore, que es si estás haciendo el do mayor y querés hacer el do mayor con cejilla, mirá cómo mi dedo no me responde. ¿Por qué? Porque se lo llevan los extrínsecos, porque cuando vos no tenés, como en mi caso, superficial del meñique, tu dedo anda en on-off, no tiene, digamos, no tiene los tres factores de movilidad. Vos con el profundo doblás la puntita, con el superficial flexionás la interfalángica proximal, y después con el umbilical flexionás la metacarpofalángica. Todos los que no tenemos superficial del quinto, justamente lo que hacemos es usar el quinto dedo a todo nada. Para una flexión de esta manera no tenés problema, porque generalmente la parte cubital de la mano es la mano menos diferenciada, es la mano de fuerza, no es la mano de la exactitud. Pero claro, si vos interpretás un instrumento y no tenés superficial del meñique, estás con un 25% de tu capacidad física, o sea, tu cabeza quiere hacer algo y tu mano no te la responde. Eso hizo que yo me pasara haciendo escalas durante toda mi adolescencia y mi quinto dedo no me respondía, y yo le pregunté a mi papá y mi mamá son médicos, mi papá es neurólogo, y yo le decía, papá, el quinto dedo no me funciona. Y viste, los neurólogos que creen que lo saben todo, no hay peor cosa que te pueda pasar que tener un padre neurólogo, te aclaro. Por eso me fui de casa rápidamente. Y él me miraba y decía, tenés que practicar. Y yo me la pasé practicando, y cuando entré en la residencia de ortopedia y traumatología, un día me acuerdo que a un paciente que lo mordió un perro, le hice esta maniobra, fui contento diciendo, pude diagnosticar un flexor superficial del quinto. Y el cirujano de mano, el jefe de cirugía de mano me dijo, Sabino, un tercio no lo tiene de la población. Y ahí yo me hice la maniobra y me cayó la ficha de que me pasé horas y horas tratando de hacer una escala que no me iba a salir. Igual no es excusa porque los guitarristas tenemos, y yo después lo vi a lo largo de estos años, analizo la mano de los guitarristas desde el punto de vista biomecánico, y hay grandes guitarristas de rock, de heavy metal, de blues, que no te usan el quinto dedo, van a ver que tocan con el quinto dedo ahí, y tocan con estos tres dedos, que es una maravilla, y bueno, ya ahí sí hay una cuestión cognitiva que me excede. Fui bastante vago para estudiar aparte, pero bueno, perdón la digregación, pero siempre me parece interesante compartir estas cosas para que la gente no se quede dormida, sino ahí volví a compartir. Bueno, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros tenemos comprometida la rama interósea anterior? Justamente el paciente no va a poder ni flexionar la interfalángica del pulgar, ni flexionar el profundo, que es el que dobla la puntita. Entonces, cuando yo le pida que haga esto, en vez de hacerme un círculo, me va a hacer un triángulo. Y ese es el signo de Spinner. ¿Se ve? Sí. Se ve, créanme que se ve claramente. Lo he tenido, sobre todo lo he visto en dos casos. Lo vi en una neuralgia miotrófica de hombro, que es una parálisis idiopática con restitución ad integrum que se da en el hombro,
y que se manifestó exclusivamente por un compromiso del interóseo anterior y se recuperó desde cubital hacia radial, o sea, primero recuperó la flexión activa de la interfalángica del distal del mayor, después la del índice y finalmente la del pulgar. Y también lo he visto en un cuadro rarísimo, por un compartimental de antebrazo, pero no un compartimental traumático, sino un compartimental dinámico. Son dos casos que me acuerdo y que claramente los pacientes me hicieron el signo de Spinner, que bueno, no tiene mucho sentido sacarle fotos porque la realidad es que voluntariamente lo podemos hacer también. Dinámico como edema, por ejemplo. Exactamente. ¿O qué tipo de...? Exactamente. Le pedí una resonancia a ese paciente y vi la misma imagen que hace un par de años tuve en una paciente que hizo una rhabdomiólisis de los dos rectos anteriores por sentadillas. Y es algo que tenemos que estar atentos durante esta cuarentena con tanta gente haciendo sentadillas. Yo me acuerdo, hace 2 años, tuve una paciente que se iba a ir de luna de miel con el novio a Europa, y como iban a caminar mucho, se puso a hacer sentadillas, pero sentadillas que el novio después me lo dijo, era una loca, estaba todo el tiempo frente al televisor haciendo sentadillas, sentadillas, sentadillas para entrenar para su viaje a Europa. De golpe un día se levanta que no puede caminar, va a 2 guardias, le dicen, prácticamente la tratan de histérica. Yo estaba teniendo mi consultorio en ese momento y escucho un griterío en la sala de espera porque las administrativas no la querían recibir porque no tenía turno. Eso era en un centro periférico del hospital italiano en el que estoy, o estaba, no sé qué decir, porque cerró ahora. Y la paciente decía que era paciente mía. Yo, la verdad, vi la historia clínica y efectivamente, esto fue en el 2018 y yo la había atendido una sola vez en el 2008. O sea, ni me acordaba de la existencia de la paciente. La paciente al otro día de que la veo viene a verme el novio de vuelta y me dice, está en silla de ruedas, no puede caminar. Y entonces le pido una resonancia de ambos muslos y paradójicamente me llevé la sorpresa que había hecho una rhabdomiólisis de los 2 bastos externos y estaba con un laboratorio de insuficiencia renal aguda leve, por suerte. A la paciente le interné y digamos, se restituyó bastante ad integrum, y la imagen que tenía, no me voy a olvidar nunca, la tengo por ahí, las fotos de la resonancia, era exclusivamente el basto externo de color totalmente blanco en los 2 muslos. Fue la misma imagen que vi cuando vi este caso del interóseo anterior. Cuando hice la resonancia de antebrazo, estaban todos los músculos del antebrazo de un color y el compartimento superficial totalmente blanco, pero no con un cuadro de síndrome compartimental traumático, que es aquel que aumenta la presión intracompartimental por encima de los 30 milímetros de mercurio. Era como un compartimental intramuscular. Es una cosa realmente que es muy llamativa cuando uno lo ve y que se curan con reposo, digamos. Ni siquiera hay que medicarlos. Eventualmente, si es una parálisis, terapia ocupacional ayuda mucho. Y ayuda mucho la terapia ocupacional porque cuando ustedes acercan, sobre todo con ferulaje, los sitios de anclaje del músculo, al acercar los puntos de inserción, disminuyen la presión intramuscular. Es muy interesante, esa neuralgia miotrófica, el paciente estaba con psicofármacos, con dolor, 3 medicaciones, y lo que le sacó el dolor fue ponerle una férula en la interfalángica del pulgar, porque le disminuí la presión dentro del compartimento del flexor largo del pulgar. Esta es lo utilicé para los 2 pacientes, y con los 2 pacientes realmente
anduve bien y tenía el dolor a la extensión pasiva, pero no el dolor de extensión pasiva a un compartimental. Es muy interesante realmente ver clínicamente esos casos. Perdón que me voy de tema. Bueno, esto ya lo dijimos con el diagnóstico diferencial con el síndrome del túnel carpiano. Y bueno, no hay mucho más que decir del síndrome del interocio anterior y del pronador. Vamos al síndrome del túnel carpiano, este es el más frecuente, es el que tenemos que hablar por excelencia. Yo a lo mejor me estoy excediendo en síndromes sobre los cuales no vale tanto la pena extenderse. Pero sí el síndrome del túnel carpiano, en donde tienen, como ven acá, el nervio mediano, que tiene su contingente de fibras motoras y sensitivas, y está ocupando un lugar en su trayecto por este canal, que es un canal que tiene un piso y paredes óseas, y después tiene un techo osteofibroso, que es el ligamento anular anterior del carpo. Y miren cómo acá pasa apretado en medio de los otros. Y toda esta crisis vascular, que ven el nervio acá del color amarillito, acá el nervio poniéndose rojo, y cómo toda esta crisis vascular se transmite, comprometiendo justamente la transmisión el resto de la falange. No es la más frecuente, esta es una resina histórica de la cual siempre hablo, la más importante es la de Fallen, que reescribió 70 años de experiencia en el tratamiento de 654 manos. Para el año 1949, que ninguno de nosotros creo que estaba en la faz de la Tierra, ya era una experiencia interesantísima. Y todas las causas que pueden tener, muchas de ustedes lo habrán tenido en su tercer trimestre de algún embarazo, justamente porque el embarazo es una de las causas más frecuentes del síndrome del túnel carpiano. Por supuesto, se cura con el final del embarazo, ¿no? La causa más frecuente que uno ve clínicamente es la tenosinovitis posmenopáusica, y es la tenosinovitis que se da justamente por los movimientos repetitivos hogareños. Si ustedes me dicen cuál es el peor agente de riesgo que viste para un síndrome del túnel carpiano como cirujano de mano en tu vida, eso, el crochet. El crochet genera un movimiento de tendones flexores que cuando ustedes tienen esos tendones flexores con esa tenosinovitis posmenopáusica, en donde ya el mediano está pasando, mirame y no me toques, esa fricción chiquitita que hacen con los tendones flexores haciendo crochet de manera reiterativa y permanente, es la que termina generando cuadros que el paciente te patea la puerta para que le cortes la mano. Con lo cual, digamos, el cuadro del síndrome del túnel carpiano es un dolor nocturno, lo dijimos, que era justamente por la crisis vascular que se genera al adoptar a la noche la posición fetal. Ese dolor nocturno muchas veces se va durante el día, pero ya cuando estas fibras sensitivas empiezan digamos, a comprometerse más, y el nervio empieza a hacer esos cambios fibrosos de los que hablábamos al principio, entonces ya puede ser que la alteración sensitiva sea permanente. Y ahí van a empezar a notar alteraciones tróficas en el pulpejo, el paciente se corta o se quema y no lo siente. Van a notar que empieza a haber una disminución del trofismo muscular, de la eminencia tenar, y sobre todo, dos cosas que ustedes tienen que tener en el interrogatorio que son fundamentales, que es, uno, preguntar si se le caen las cosas de la mano, y dos, lo que es muy importante, la sensación de braquialgia, o sea, ese dolor viene en el medio del brazo. Esa sensación de braquialgia es fundamental para un síndrome del túnel carpiano. Los síntomas sensitivos, bueno, las mismas generales de la ley. Miren cómo acá, esta parte roja que les estoy marcando acá, es cuando ustedes tienen, por ejemplo, una compresión más alta. ¿Por qué? Porque el nervio mediano, antes de ingresar al túnel, da una ramita superficial, que es la rama cutáneo palmar, que da la sensibilidad a esta parte. Entonces, es muy importante, igual
no hay mucha posibilidad de colaboración, no porque que el paciente no quiere ayudar, sino porque realmente a veces no se puede, en donde ustedes tienen que discernir clínicamente si hay posibilidad de, y acá les quiero mostrar con qué, si hay posibilidad de ver si está respetada esa sensibilidad o no. Si está respetada esa sensibilidad, entonces hablamos de un síndrome del túnel carpiano propiamente dicho. Ahora, si hay un compromiso de esta sensibilidad, piensen que a lo mejor el paciente puede tener un síndrome del pronador o un síndrome cérvico-braquial, que es lo que veíamos al principio. ¿Cómo hacen esta disquisición? Lo tienen que hacer con esto, que les voy a mostrar, que se llama estesiómetro. Hay distintos tipos de estesiómetro. Este estesiómetro tiene puntas romas y sirve para valorar la sensibilidad a dos puntas. Ven que acá tienen una puntita, dos puntitas cercanas, dos puntitas más lejos, más lejos, más lejos, más lejos y más lejos. Entonces yo viendo la capacidad de discriminar, de acuerdo a la literatura que utilice, esto trae ya su propia literatura, puedo valer el compromiso sensitivo. Hay otros tipos de estesiómetro, se los muestro para que vean que existen los estesiómetros. Estos son otros, ¿ven? Estos son los estesiómetros de Baseline, que son estesiómetros que me permiten con estas puntas romas ver la capacidad de discriminar a dos puntas, y si no, tienen los estesiómetros más clásicos, que son estos, en donde este también es de Baseline, ven, tienen una escala y tienen dos puntas que ustedes las pueden ir cerrando y abriendo y evaluando la capacidad sensitiva. Los estesiómetros existen y los estesiómetros están claramente indicados por nuestro baremo cuando hablan de valoración de la sensibilidad en S. Con lo cual, si nosotros estamos valorando nervios sin un estesiómetro, posiblemente no estemos haciendo las cosas de manera conveniente. Vuelvo a compartir la pantalla. Bueno, estos son todos los signos que les decía. Los más importantes son el signo de Tinel, el signo de Fallen. El signo de Tinel es golpear la muñeca de esta manera. Perdón, vuelvo a dejar de compartir, sé que los estoy volviendo locos, pero ven, ustedes acá tienen que ver al nervio, o sea, a través de la piel, lo tienen que poder ver, y cuando yo sé que el nervio está comprimido acá, y acá está el túnel, yo no voy a ir a pegar acá, ni voy a ir a pegar acá. Tengo que pegar ahí. Entonces, lo que voy a hacer es, suavemente, con estos dos dedos, percutir, y ver si el paciente tiene una parestesia en la punta de estos tres dedos, fundamentalmente. Ahora, si ustedes empiezan a pegar desde acá hasta acá, y se pegan, se pegan, se pegan, en algún momento van a enganchar al nervio mediano, y se van a crear, lo que siempre digo, un falso positivo. Con lo cual, no hay que crear falsos positivos. Hay que dar dos o tres golpes. Si no tuvo parestesias, no tiene signo de Tinel. Con el signo de Fallen lo mismo. El signo de Fallen es poner las muñecas juntas, como en posición de rezo, hacia arriba o hacia abajo, y ver si a los 2 minutos, aparecen parestesias. Los otros signos que aparecen ahí son signos que justamente los pongo porque también siempre recomiendo qué no hacer. Si yo agarro a Natalia, que es chiquitita y es flaquita, y yo me le clavo fuerte con mis 2 pulgares durante 30 segundos, lo más probable es que tenga parestesias, y sin embargo Natalia no tiene un síndrome del túnel carpiano. Así que hay que tener cuidado con los falsos positivos. Estos parámetros ya los dijimos, esto ya lo hemos hablado. Y acá siempre muestro el video, pero la verdad es que no, si queda tiempo al final lo busco, pero quiero dar vibraciones. Estas son las
las encapsuladoras de huevito Kinder de Emprendimientos Bragado en Junín, que en su momento evaluamos en Comisión Médica Central, y que encapsulaban 2.500 huevos por día, o 3.000 huevos por día, según la época del año, y yo siempre muestro el video en esta parte de cómo ellas me explicaban qué encapsulaban. Miren lo que es encapsular esta motito, imagínense meter 3.000 de esas motitos con todas esas piezas adentro del huevo, y por supuesto la guitarra que también nos puede dar un síndrome del túnel carpiano si tenemos una técnica inadecuada. Esto ya lo hemos visto, la manera de valorarlo. Creo que acá estábamos en los criterios de cómo valorar un síndrome del túnel carpiano, nos viene ahora. El signo de Spinner ya lo vimos, la percusión, el signo de Fallen, las radiografías. Recuerden, en las radiografías muchas veces van a poder ver una secuela de fractura. Miren cómo acá esta secuela de fractura me está alterando el ingreso del nervio mediano a la muñeca, con lo cual una secuela de fractura puede provocar muchas veces un compromiso del nervio mediano. Mismo para esta fractura que no fue tan felizmente resuelta, fíjense cómo hubo que hacer un abordaje palmar, correr al nervio mediano, alegrar el pronador cuadrado, poner esta osteosíntesis biológica de una manera bastante desafortunada, por cierto, y bueno, en estas características, en estas condiciones tienen todas las posibilidades de desarrollar un síndrome del túnel carpiano. Esto también es algo que tienen que conocer. Acá tienen la incidencia radiológica para el túnel carpiano, en donde muchas veces pueden ver una secuela de fractura del gancho del ganchoso, una secuela del tubérculo del piramidal, en fin, pueden ver una serie de lesiones que les pueden estar dando esa alteración de la relación continente-contenido. Esto es una resonancia en donde pueden ver claramente el nervio y todos los tendones. Acá tienen el piso y las paredes, y acá tienen el techo ligamentario, en esta parte, que es bastante clara. Esta es una tomografía, miren acá cómo esta calcificación se ve tanto en la radiografía como en la tomografía, y está ocupando el canal carpiano, o sea que puede haber masas ocupantes. Síndrome de compresión del nervio radial, quiero ir rápido para poder ver lo otro. Lo que tienen que entender del nervio radial es que generalmente les puede dar, de acuerdo al grado de compromiso, un cuadro estrictamente sensitivo, que es lo que yo les decía al principio, un cuadro irritativo más que nada de la rama interósea posterior, que es un cuadro, les diría, prácticamente irritativo dolor. En el síndrome interóseo posterior no van a tener una parálisis. Las parálisis las pueden tener de acuerdo a cómo emerjan las ramas que inervan a lo que son el primer y segundo radial externo, o esas siglas que quieren decir extensor carpal radialis longus y brevis, o primer y segundo radial externo, que son los músculos que a ustedes les permiten cerrar el puño y extender la muñeca, y ahí se los pueden tocar en el dorso de la muñeca, en esta parte que les estoy señalando acá. Las lesiones frecuentes que pueden comprometer al nervio radial son a nivel de las axilas, por el uso de muletas. La compresión extrínseca se llama compresión del sábado a la noche, o honeymooner. ¿Por qué? Porque el paciente que estuvo de farra, el sábado a la noche bebió un poco de más, se queda dormido sobre su brazo, como lo ven ahí en esa foto tan simpática, y este señor lo que está haciendo es comprimir con su cabeza al nervio radial contra el canal de torsión. Justamente tienen el peso de la cabeza, el húmero, que es inextensible, y en el medio están aprisionando el radial. Y ahí el paciente hace una parálisis con la mano péndula, que obviamente se recupera ad integrum. También pueden tener esta compresión que hablábamos a nivel de la arcada de Froese, o el síndrome del supinador, y finalmente en la muñeca puede comprimir las ramas sensitivas del radial, que son las ramas que
le dan la sensibilidad al dorso de la mano cercano a la base del pulgar. Eso se los puede dar el síndrome de Battenberg o síndrome de reloj pulsera o síndrome de las esposas también. Yo no sé por qué esa palabra siempre nos lleva a connotaciones negativas, cuán injusta es la literatura, ¿no? Pero bueno, este síndrome de las esposas es una de las causas también. Las esposas, lo estoy diciendo por los esposados, ¿no? Los reos que están esposados, si están esposados fuertes, pueden hacer una compresión del nervio radial. Y dar este compromiso de la rama sensitiva, que es la meralgia parestésica, muy parecida a la que se da en el fémur cutáneo, en el muslo, bueno, también la pueden tener en la muñeca. Vamos a pasar el tema de la valoración, y del ciático oplito externo, después yo se los paso. En el ciático oplito externo, recuerden que es la marcha en este pas, es un poco bastante parecido a lo que ocurre con la mano péndula en el nervio radial. En este caso, el laudo define claramente cuáles son en el ciático oplito externo los que trabajan de cuclillas, recolectores de residuos, en fin, un montón de digamos, actividades en donde, no obstante, las lesiones del ciático oplito externo tienen generalmente una connotación traumática. Como ven acá, es una lesión que puede estar asociada a la fractura metáfiso-epifisaria proximal en el cuello del peroné, y en donde puede estar comprometido el nervio cubital. Digamos que tienen que tener una actividad, ser colocador de pisos, estar en cuclillas, tienen que tener una actividad que realmente no puede hacerse de otra manera que hable de un compromiso dinámico del ciático oplito externo, y les dé esta marcha en este pas. Ven, estos son, por ejemplo, algunas de las causas. Yo les di recolectores, pero también hay, por supuesto, las fracturas, las cirugías de cadera, en fin. La valoración médico-legal de estas cosas es lo que, bueno, si quieren un día hacemos ejercicio de valoración de incapacidades. Recuerden, cuando ustedes valoran un nervio, que un nervio tiene una parte de fibras autonómicas, tiene una parte de fibras motoras y una parte de fibras sensitivas. Entonces, a lo mejor, ustedes, como estos nervios son mixtos, o pueden ser simples, por ejemplo, un nervio colateral en un dedo de la mano es un nervio 100% sensitivo. Ahí no van a tener un componente motor. Ahora, ese nervio sensitivo, que es rama del nervio mediano ya en la muñeca, tiene contingentes de fibras motoras y contingentes de fibras sensitivas. Entonces, en este caso, el baremo lo que les está diciendo es, bueno, cuando hay un compromiso de un nervio, si yo este nervio lo corté por la mitad, me tenés que decir cuántas fibras sensitivas comprometió y cuántas fibras motoras comprometió. Entonces, la valoración es tanto por el componente motor como por el componente sensitivo, y también, bueno, esto es lo que les acabo de mostrar, y también por el uso de un goniómetro. ¿Por qué un goniómetro? Porque en un síndrome de atrapamiento, si ustedes hacen una cirugía de descompresión de una muñeca, ustedes tienen que liberar lo que es el ligamento anular anterior del carpo, y en ese caso ustedes están creando con la cirugía una inestabilidad carpiana. Al crear esa inestabilidad carpiana, al perder el carpo esa concavidad, ustedes están generando con el propio tratamiento una alteración mecánica que, si bien clínicamente lo único que podemos valorar es a través de un pilar pain o dolor de pilares posoperatorios, no obstante también a veces puede dejar un cierto déficit, sobre todo de la flexión dorsal, por comprometer parte de inserciones ligamentarias en lo que es la fila, digamos, entre la fila proximal y la fila distal del carpo. O sea, se genera una alteración biomecánica que es leve, pero que no obstante
no está de más que tengamos que valorar, aparte del capítulo de neurología. Vamos a vibraciones, que es lo otro que les quiero dar. Las vibraciones también es un tema que no se ha abordado en estas guías con la seriedad que corresponde. Insisto, no estoy hablando con el orgullo herido, ni mucho menos de manera con una connotación revanchista. Es muy grave que desde un organismo de control no se aclaren cosas que hace muchos años que están mal. Y entre las cosas que están mal es que tenemos en un listado para lesiones del miembro superior o cosas que no tienen nada que ver o cosas que directamente no existen porque, por ejemplo, la osteocondritis de Kohler es en el escafoides del pie, en el tarso, o sea, es del miembro inferior, no es del miembro superior. Con lo cual, sigue habiendo una serie de inexactitudes que tendríamos que estar definiendo seriamente y que, sin embargo, lejos de eso, en vez de definirlas, las estamos ignorando, o como pasó en el caso del síndrome cérvico-braquial, como no sé directamente ni la nombro. O sea, a mí me parece un hecho bastante grave que teniendo una oportunidad no se utilice. ¿Qué es lo que dice el laudo con respecto a las artrosis? Bueno, que estas artrosis son un deterioro del cartílago articular con hueso nuevo reactivo y que se dan generalmente en las articulaciones interfalángicas de las manos, las articulaciones que soportan peso y las de la columna. ¿Ven? Estas son las típicas manifestaciones radiológicas con una esclerosis subcondral, una pérdida de la luz y pinzamiento articular, un ensanchamiento y deformidad de la articulación, y que se dan generalmente en interfalángicas de las manos, del pulgar, y en la trapecio metacarpiana. El diagnóstico diferencial obviamente es con la artritis reumatoidea, en donde fíjense, en la artritis reumatoidea, ustedes no tienen la deformidad de la interlínea articular, y generalmente el compromiso es más metacarpofalángico, a diferencia de una artrosis en donde la metacarpofalángica está normal. Estas son las articulaciones que soportan peso, una cadera normal y una artrosis de techo acetabular con toda la esclerosis subcondral. Y acá tienen la misma en la rodilla, fíjense el pinzamiento del compartimento medial. A nivel de la columna cervical y de la columna lumbar, dice también el laudo, el diagnóstico diferencial es, en este caso, con la espondilitis anquilosante, y también con la hiperostosis esquelética idiopático difusa o la enfermedad de Forestier, que es una diátesis osificante en donde se produce mucho hueso, y en este caso, a nivel cervical, les recuerdo que la complicación de un Forestier es la disfagia. Miren en este paciente cómo está el tracto digestivo y cómo está prácticamente la proyección anterior ante una ausencia de artrosis. Acá no hay compromiso facetario. ¿Cuál es la del diagnóstico diferencial con la espondilitis anquilopoyética? El compromiso sacroiliaco, como ahora vamos a ver acá. ¿Ven? Esto es una artrosis en donde tienen los osteofitos, tienen los sindesmofitos, y miren cómo en esta artrosis las sacroiliacas están perfectamente respetadas, a diferencia de una espondilitis anquilopoyética o anquilosante, en donde miren el borramiento de las articulaciones sacroiliacas y esa columna en caña de bambú, que es en la espondilitis de Forestier, directamente hay nuevamente un respeto de las sacroiliacas y esta diátesis osificante sin un compromiso de las facetas articulares, ¿no? Bueno, el tema de las vibraciones está tanto reconocido para miembro superior como para columna, no está reconocido como agente para miembro inferior, y hay que hacer el análisis, obviamente, de las actividades del trabajador para ver si está expuesto al agente de riesgo.
Los hallazgos ya los dijimos. ¿Cuáles son las patologías que aparecen en el decreto 658? Perdón que me apure, es por una cuestión de tiempo nada más. Bueno, los osteofitos, estos son osteofitos por tracción, ven, estos son muy frecuentes a nivel de columna, estas excrescencias óseas en forma de pico del oro, ¿no? Que son calcificaciones del ligamento intervertebral común anterior, o acá calcificaciones en la inserción tanto de la fascia plantar como el tendón aquiliano. Son osteofitos por tracción, por más que, digamos, están reconocidos como sometidos a vibraciones. El baremo contempla artrosis del codo con signos radiológicos y osteofitosis. Esto no lo he visto nunca, prácticamente hay que googlearlo, y cuando uno lo googlea encuentra estos procesos degenerativos que realmente yo particularmente como cirujano de miembro superior no los he visto. Este es el diagnóstico diferencial con una artrosis y un osteofito por tracción acá en la inserción del tríceps. Esto sí es una artrosis que parecería ser postraumática. Y miren acá, ¿se acuerdan del proceso supracondilio que yo les hablaba al principio? Bueno, en donde se insertaba el ligamento de Straters. Este es el proceso supracondilio, son imágenes raras. Yo creo que he visto una vez, si mal no recuerdo, me parece que una sola vez he visto de pedir una placa por un traumatismo y que me aparezca un proceso supracondilio. Esta sí es más frecuente, el osteofito por tracción. Acá tienen dos imágenes más de procesos supracondilios, acá también tienen otras más. Esto es importante como diagnóstico diferencial, la rótula cubital. Esto no es una pseudoartrosis de olecranon, sino que es la rótula cubital o patella cubiti, que es, digamos, una especie de unión fibrosa o una rótula cubital que es inconstante. Estas también son rótulas cubitales, son huesos accesorios que son, digamos, sesamoideos. ¿Por qué sesamoideos? Porque forman parte de una estructura musculotendinosa, no forman parte del esqueleto. Esto es el tofo gotoso, que lo ven en las calcificaciones a nivel de la bursa. Esto también es muy común ver como diagnóstico diferencial, los cristales de hidroxiapatita o pirofosfato de calcio, que son característicos de la pseudogota, que también lo pueden ver, y lo que sí es más común, que la artrosis en el codo, como último diagnóstico diferencial, entesopatía por tracción. También el hueso accesorio medial lo pueden ver. Ahora, cuando vamos al listado, lo que yo les decía que está mal y que no se cumplimentó. Estas son las osteonecrosis que digamos, frecuentemente podemos ver, ¿no? O necrosis aséptica. ¿Cuáles son en ortopedia y traumatología las tres necrosis asépticas que podemos ver? Bueno, la del semilunar, que vamos a ver que cuando veamos Kienbock ahora, no es una patología que digamos la haga quien quiera, sino quien puede. La osteocondritis disecante de rodilla, que es esta estampilla del cartílago articular medial, con esta esclerosis subcondral, que es secundaria a una osteonecrosis, y obviamente la necrosis de cadera. La osteonecrosis no solamente se puede dar por vibraciones, sino también por exposiciones al fósforo o sus compuestos, y también a radiaciones ionizantes, eso es lo que dice el laudo, y por supuesto, dentro de vibraciones, habla todas estas actividades que les estoy mostrando acá, ¿no? Picar con una piedra, cortar con una sierra, taladros y percutores neumáticos o destornilladores neumáticos. Habla de los cuadros clínicos y habla de estas señales de microfracturas que vamos a ver ahora. Pero esto es importante, acá me quería detener, que es en la enfermedad de Kienbock y la enfermedad de Kohler. La enfermedad de Kienbock es una necrosis avascular del semilunar, que ahora vamos a definir enseguida, y que de todas maneras, les reitero, no la hace quien quiere, sino quien puede. Ahora vamos a ver qué condiciones necesitan para hacer un infarto del semilunar. Ahora, lo más grave es Kohler. Kohler, esto está en el libro de mi querido maestro, el profe del CEL, tiene dos osteocondritis, el Kohler 1 y el Kohler 2. El Kohler 1 es una osteocondritis del escafoides tarsiano, con lo cual mal puede el listado de enfermedades profesionales meterla en el miembro superior. Y el Kohler 2, o enfermedad de Freiberg,
descrito en 1914, es la osteocondritis de la cabeza del segundo metatarsiano. ¿Ven acá? La cabeza totalmente plana. Bueno, este es el Köhler 1 y este es el Köhler 2. Si de alguna manera esto que ven acá, que es la osteocondritis del escafoides tarsiano, es lo que en realidad se llama enfermedad de Preiser, y que también tuvo la colaboración de Köhler-Mouchet, pero la ortopedia y traumatología no reconoce al Köhler, como tampoco la reumatología, como una enfermedad del escafoides carpiano. Siempre que hablamos de Köhler 1 y Köhler 2, hablamos de compromisos del pie, no de la mano. Esto en el listado de enfermedades profesionales está mal. ¿Y qué es lo que necesitan para hacer una enfermedad de Kienbock? Necesitan lo siguiente: tener un cúbito cortito. ¿Ven acá el cúbito normal que termina al mismo nivel que el radio? Bueno, en el cúbito corto o cúbito minus, ustedes tienen que el semilunar le falta una pata en donde apoyarse. Entonces, todo el semilunar queda ante un cúbito corto soportando todas las cargas de la musculatura extrínseca, que es cuando ustedes hacen flexión o fuerza con la mano, en donde están trayendo los dedos hacia el antebrazo. Esa fuerza se transmite a través del hueso grande y el hueso grande le pega como un cascanueces al semilunar, que lo va, digamos, creando una crisis vascular y lo va fragmentando. Para que esto ocurra, no solamente necesito un cúbito corto, sino necesito también, aparte de esta variancia cubital, un patrón de vascularización del semilunar determinado, que es el patrón X, por suerte el menos frecuente y el de mayor riesgo, y también una geometría más de tipo triangular o piramidal del semilunar. Con lo cual, ¿qué es si ustedes son médicos del trabajo y tienen que contratar a personal para que trabaje con martillos neumáticos en una cuadrilla? Lo primero que tendrían que hacer es pedirle una placa de muñeca. Porque si este paciente tiene un cúbito corto, ya de por sí tiene una predisposición a, si lo someten a un agente de riesgo, a hacer una necrosis del semilunar. Que yo de todas maneras las he visto en gente no sometida a vibraciones. De hecho, trabajé hace años con un terapista físico que era enorme y trabajaba con pacientes parapléjicos, estaba todo el día masajeando y haciendo fuerza de las cadenas musculares retraídas de estos pacientes con mucha vehemencia, y ese terapista físico se comió su semilunar en prácticamente 2 meses, pese a un bloqueo metafisario. Fue una cosa muy agresiva y ahí el agente de riesgo no habían sido las vibraciones, con lo cual el tema de las vibraciones y la enfermedad de Kienbock, yo les diría que es un tema extremadamente discutido. Bueno, los estadios obviamente son el estadio preradiológico, que hoy lo ven con una resonancia, el estadio radiológico, que es cuando aparece la isquemia, y finalmente el estadio de fragmentación y colapso. Y finalmente tenemos el síndrome de Raynaud, que el síndrome de Raynaud se da básicamente por exposición a 2 tipos de agentes. Una es la vibración, pero también el cloruro de vinilo. Digamos, son los 2 agentes que les pueden dar este cuadro. Este cuadro que cuando está provocado por vibraciones, para el laudo tiene el sinónimo de síndrome de vibración mano-brazo, mano huerta, dedos blancos por vibración, y que, digamos, clínicamente se caracteriza cuando es sometido a las vibraciones por 3 periodos que se dan. Un periodo en donde los dedos se ponen blancos, justamente por la falta del aporte sanguíneo y esta constricción vascular. Después eso lleva a una falta de oxígeno que hace que se pongan de color azul, y finalmente la fase de recuperación, que es cuando se vuelven a poner rojizos y es cuando vuelve el flujo sanguíneo. Este fenómeno de Raynaud fue descrito en el año 1862. Hay también una connotación que tiene que ver con una cuestión de tipo vascular, idiosincrática, aleatoria, y que puede estar asociado, obviamente, no solamente a trabajadores con martillos neumáticos, que eso
fue descrito justamente en el año 1911 en Italia, eso lo dice el laudo, sino que además podemos verlo en colagenopatías, es muy frecuente en la esclerodermia, por ejemplo, ¿no? Acá tienen que el baremo establece las mismas condiciones que yo les mencionaba anteriormente para elementos de percusión o vibraciones, pero también una influencia no solamente de los climas fríos, sino también de estas cuestiones de tipo idiosincráticas de cada paciente. Radiológicamente, cuando ustedes tienen la exposición al cloruro de vinilo, es interesante cómo se va produciendo una fragmentación, como si fuera una fractura del extremo distal de la última falange, y esta fragmentación lo lleva finalmente a una acrostiolisis en banda. Miren acá cómo los distintos dedos van haciendo esto hasta que finalmente queda un dedo prácticamente afinado o una mini falange prácticamente disuelta, ¿no? Recuerden los diagnósticos diferenciales, y acá para terminar quiero compartir nuevamente, perdón que me apure porque si no, no llegaba a darles todo. Estas son las últimas fotos que saqué el año pasado, cuando fui a Rosario, que bueno, es siempre yo sé que para ustedes es una cosa de todos los días, para mí ir al Monumento a la Bandera es un lugar que no sé, me gusta ir y quedarme un rato. En la librería Ross, les comento que di mi primer recital en Rosario hace muchos años, hace 15 años, tenía un auditorio, ahora creo que me dicen que ese auditorio no existe más, y que se vendió a Jenny el Ateneo, y que la hija de Ross o la nieta de Ross puso una librería cerca de Boulevard Oroño. Boulevard Oroño porque el que me gusta caminar, porque siempre mi amiga, la doctora Hielo, me lleva a hacer unos ateneos clínicos, siempre son de noche, post trabajo, o after office, a un lugar muy, muy interesante que aparte está adornado con muchas guitarras. Así que bueno, muchas gracias por aguantarme, y ahora si quieren alguna pregunta, algún comentario, alguna recomendación, alguna corrección, alguna crítica, con todo gusto los escucho. Si no, me pongo a tocar guitarra. Así una pregunta que es más, pero ¿vos crees que con el tema de las pausas activas nosotros podemos mejorar la morbilidad, digamos? Yo tengo muchas cajeras de supermercado, todas síndromes compresivos, túnel carpiano, la que no está operada está pronto a. ¿Y vos crees que con las pausas activas o con, no sé, o alguna otra por ahí fisioterapia que vos me puedas recomendar o de fortalecimiento para hacer algo de prevención, yo que puedo recomendar? Sí, mira, la pregunta es muy buena, y es muy buena porque creo que las soluciones hay que abordarlas multidisciplinarias. O sea, vos podés tener una pausa activa excelente, pero si pese a esa pausa activa, vos no modificás, por ejemplo, el puesto de trabajo, no rotás al trabajador, no lo acompañás a veces de alguna terapia ocupacional de tipo preventiva, digamos, la pausa activa por sí sola no te va a alcanzar. No tiene sentido una pausa activa de 5 minutos si después la ergonomía del puesto de trabajo no es la correcta, el manejo de cargas no es el conveniente. Yo la verdad es que siempre miro con mucha culpa cada vez que voy al supermercado y veo las cajeras, trato del pack de agua manejarlo yo, agarrarlo yo, que a veces me miran como diciendo, está loco, no me quiere dejar hacer nada, pero es por una cuestión más de culpa. Son curtidas encima, un puesto de trabajo que son perras, vos sabés que laburan. Nosotros modificamos en varias sucursales el tema del manejo manual de carga con la pistolita, de acercar la pistola, y una cosa que por ahí crañé que estuvo re bueno, pusimos las cajas enfrentadas, entonces la colaboradora hay veces que está pasando la mercadería de derecha a izquierda y otras veces de izquierda a derecha, pero los puestos son horribles, vos sabés que yo veo en otros supermercados, me pasa,
son inclusive peor, ¿viste? Y sabés que es nefasta la patología y la repadecen los chicos. Vos sabés que es muy difícil de modificar. A mí, en mi cabeza a veces no hay mucho de eso, de ingeniería sobre el puesto, pregunto banda, pero por ahí enfoco más la prevención desde este lado, te decía, No, desde la está muy bien medicina. sí, está muy bien lo que decís porque la resolución 295 del año 2003, que habla de lo que es el nivel de actividad manual, el NAM, tampoco es tan específica con respecto a las cargas. Te puede hablar un poco del acelerómetro triaxial para el tema de las vibraciones, pero yo insisto en que la creatividad tiene que estar en hacer una mirada integral de todo el puesto. La verdad que lo que vos decís me parece brillante, no se me había ocurrido lo de enfrentarlas, Sí. y la verdad que está buenísimo. Pero sí, tal vez el concepto sea que no tenés que depositar tus expectativas solamente en la pausa activa. La pausa activa es, te diría a veces es hasta controversial si está ligada a la productividad, porque eso es algo que hay que tener en cuenta y que es algo que hace que también la pausa activa fracase. Si por tomarte el tiempo de la pausa activa, a vos después te miden que producís menos, en realidad lo que vas a hacer es, tu compromiso con la pausa activa va a ser nulo. De hecho, te puedo hablar de un montón de lugares en donde eso ocurrió y donde la gente directamente o no las hizo o de hacerlas no las hizo haciendo como las tenía que hacer, porque afectaba directamente su productividad. Con lo cual es un elemento, pero no es el único. Yo creo que en esos casos hay que trabajar sobre el puesto de trabajo muchísimo y hay que trabajar también con algún protocolo de terapia ocupacional y sobre todo de RPG, de reeducación postural global, que te permita identificar esas dispersiones antes de que se instale la patología, ¿no? Bien, buenísimo, gracias. No, por favor. Así que bueno, Silvia, ¿qué nos vas a contar ahora, señor? Nada, que miraba tu foto y en realidad pensaba en que extrañaba ese paisaje porque no estamos circulando por ahí. No, Es lejano. sí, la verdad que sí. Yo te digo, yo de este año con Natalia Staurini, que es mi compañera en Comisión Médica Central, teníamos la idea de laburar mucho ya en la comisión, de protocolizar muchas cosas, de digamos, de tener un abordaje más integral, no solo del análisis de los accidentes, sino de las enfermedades profesionales. Y realmente este año nos mató. ha frenado muchísimo, ¿no? Más allá de la alegría que a mí me da ir, que a Rosario no solo voy por cuestiones laborales, sino bueno, también he ido hasta el año pasado. La última vez que toqué en Rosario fue en el 2018, y la verdad es que igual la he pasado mejor como médico que como músico, les cuento. Porque como músico, ¿viste? Tenés que ir, cargar los instrumentos, probar sonido, después esperar que venga la gente, después la gente se sigue chupando, vos te quedás juntando amplificadores. Cuando llegaste al hotel, al otro día te volvés y la verdad que no viste ni el Monumento, ni el Boulevard Oroño, ni Rockefeller, ni nada, ¿viste? Laburo más como músico que como médico cuando voy a Rosario. Así que en realidad lo disfruto más como médico porque sé que por lo menos me voy con todos los amigos y amigas de la comisión médica, siempre a tener lindos ateneos por la zona, que ahora encima están cerca ahora del Boulevard.